Cordial saludo. El día de hoy estaremos realizando una breve socialización acerca de la fase de la teoría de la práctica del curso de evaluación. Dentro de este curso, pues nos encontramos la participante Geraldine, la compañera Geraldine Paola Urbina, Estelar Dila Ramírez, Deira Silene Mosquera y mi persona María Angélica Muñoz Mieles. El objetivo de esta socialización es para presentarles las diversas experiencias pedagógicas que fueron implementadas en diversos contextos con los niños y niñas con el objeto de poder fortalecer, desarrollar y asimismo promover esas habilidades de los diferentes, digamos que dimensiones que tienen nuestros niños en su educación inicial. Bueno, en primera instancia, pues le doy la bienvenida a todas mis compañeras y vamos a hacer una socialización acerca de esa implementación que se realizó. Compañera Deira, vamos a hacer nuestra socialización ante las preguntas orientadoras brindadas por la guía. La pregunta es la siguiente: ¿cómo evaluaste el impacto de las experiencias pedagógicas en el desarrollo y el aprendizaje de tus niños? ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cómo fue titulada? ¿Y cuál fue ese objetivo que buscaste lograr con ella? Bueno, la experiencia escogida en la fase 3, que fue que la construí o planifiqué, lleva por nombre Ecoaventura Infantil, reconociendo tesoros de la naturaleza del Paso Cesar, que fue el contexto elegido. Mi evaluación o el impacto de la experiencia pedagógica fue evaluada mediante la observación directa, el registro fotográfico y la escucha pedagógica. Se observaron cambios positivos en el comportamiento de los niños y niñas, como el aumento de la curiosidad, el interés por explorar el entorno natural y la formulación de preguntas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Perfecto. Compañera Geraldine, te hago la misma pregunta. ¿Cuál fue ese impacto que pudiste observar en el desarrollo de esa experiencia pedagógica que implementaste con tus niños? Buenas, compañera. Esta experiencia la tengo titulada Sumando Diversión. Bueno, antes de entrar a la temática, iniciamos con una canción referida a las sumas, ya que este era el tema a tratar, a elaborar. Para entrar en confianza y su conocimiento fuese más rápido, ya que los niños aprenden mucho mejor por medio de las estrategias, tanto en las canciones, que fue de unos pollitos. Entonces contábamos tantos pollitos, cuántos había, y pues les dábamos el resultado. Ok. Compañera Estela, regálanos cuál fue ese impacto que pudiste evaluar en el desarrollo de tu experiencia. Compañera, tienes el micrófono cerrado. Bueno, el impacto de mi experiencia fue un impacto muy positivo, porque la verdad que los niños, en el momento en que yo lo expresé lo que había que desarrollar en la experiencia, los niños tuvieron una actitud muy positiva, estuvieron siempre atentos al momento de que comencé a desarrollar la actividad. Fue una actividad muy nutritiva, porque en el momento en que, bueno, innovamos, porque yo implementé otros nuevos métodos. En el momento de implementarla, busqué un cuento y ese cuento lo llevé a la plenitud con ellos. Hicimos movimientos según el movimiento de los animales que estaban ahí. Lo hicimos con medio de movimiento corporal, y fue muy motivación, porque los niños tomaron una actitud muy positiva delante de
de la estrategia, o sea, no se querían ir. Se quisieron quedar aquí porque lo hice aquí en mi casa y fue muy nutritiva. Fue un impacto bastante positivo. Ok, muy bien. Bueno, desde mi posición, mi experiencia fue Mi corazón canta en colores. Fue una experiencia muy significativa, muy dinámica y a la vez muy eficaz, sinceramente, porque mi propósito como tal, perdón, fue promover esa identidad tanto cultural como emocional y afectiva de los niños y niñas desde el grado, digamos, primero, que la estuve implementando en el grado primero a través de una expresión artística. Me enfoqué en el arte como área rectora, digamos que de manera enriquecedora. Pude combinar esas emociones con colores, con música, o sea, mirando como que ese adentro de esas raíces de las familias de esos niños y que ellos pudieran así fomentar esa autoestima, esa expresión simbólica como tal que nos expresan esas expresiones artísticas y esa valoración del entorno como tal. ¿Cómo pude yo evaluar ese impacto? Durante el desarrollo de mi experiencia como tal, me apoyé en el registro fotográfico y asimismo en esa observación directa, ¿sí? Estructurada, debido a que la escucha pedagógica también me ayudó mucho porque, sin embargo, a pesar de que los niños lograron expresar esa serie de, digamos que, de expresiones artísticas a través de esa actividad que les puse yo, digamos que adaptar como esa galería de corazones en colores, ellos pudieron promover esa capacidad de, digamos que de habilidades tanto motoras en todo el proceso y también pudieron ellos compartir, ¿sí? Desarrollar esas competencias como la expresión verbal, el reconocimiento emocional y ese análisis del contexto, reflejando en sí ese crecimiento de autoestima y esa capacidad, digamos que de comunicación simbólica. Por otro lado, este registro fotográfico también me ayudó a observar esas creaciones tan eficaces que pudieron realizar nuestros niños y fue una herramienta clave como insumo para así poder analizar esa valoración desde el avance individual y colectivo, desde lo emocional y digamos que de diversidad en el entorno. Seguidamente, muchachas, ¿qué ajustes realizaron ustedes en el caso de la compañera Daira? ¿Qué ajustes pudiste realizar en el desarrollo de esa implementación de la experiencia pedagógica y por qué lo realizaste? Bueno, durante la implementación de la actividad se realizaron varios ajustes para adaptarla a las necesidades e intereses de los niños. Por ejemplo, se modificó el tiempo destinado a ciertas actividades de exploración cuando los niños mostraban especial interés por algún elemento en el entorno, como observar insectos o interactuar con plantas. En este caso, les pareció curioso la forma de las casas de las hormigas. O sea, no eran iguales y eso ahí tenían que quedarse ahí observando con lupas y de cuantas cosas. Entonces, estos cambios permitieron que la experiencia fuera más significativa y personalizada, asegurándolos que ellos pudieran participar activamente y conectar emocionalmente con lo que estaban aprendiendo. Ok, Geraldine, coméntame qué ajustes, compañera, pudiste realizar a la hora de implementar esa actividad y por qué lo hiciste. Bueno, compañeras, el ajuste que yo les hice a los niños fue que al momento de contar les di maíces, ya que con sus deditos, pues, obviamente como eran números como largos, por decirlo así, entonces se les repartió maíces, unas cuantas cantidades, para que ahí sí les diera el resultado. Se le facilitara un poco más la actividad. Bueno, listo, ok. Compañera Estela, coméntanos tu apreciación frente a la pregunta. Estela, tienes el micrófono cerrado, nena, actívalo. Sí, sí.
Bueno, ¿qué ajuste realicé? Inicialmente había planificado una secuencia de actividades más estructurada, pero sin embargo, al encontrar mucho entusiasmo en los niños, eh, nacieron muchas lluvias de ideas que planifiqué en el encuentro, permitiendo que los niños colorearan, o sea, que colorearan los personajes que se encontraban en el cuento, porque ellos se entusiasmaron tanto y se centraron tanto en el cuento que querían centrarse en el cuento y querían centrarse en el momento de cómo eran los movimientos también que había, y fue muy aprovechado. O sea, eso fue como un aprendizaje significativo que pude yo implementar ahí y ayudarlo a desarrollar más. Listo, compañera. El micrófono, María Angélica. Bueno, bien por tu apreciación. Desde mi posición puedo manifestarles de manera colaborativa que algunos niños necesitaban más tiempo como para vincularse de manera emocional con la actividad. Por lo que extendí en el momento del círculo de diálogo que tenía con ellos, propicié aún más ese espacio para la reflexión y el intercambio verbal, digamos que antes de iniciar esa creación artística que fue el mural. También ajusté la dinámica que tenía de pronto planificada en el momento de recorramos juntos, debido a que decidí adaptar esa parte y utilizar un mural, ¿sí? Un mural en el aula como espacio común para que se exhibieran esos corazones que fueron diseñados, creados por ellos mismos, a través de los colores como ellos lo escogieron. Asimismo, pues los niños y niñas fueron quienes pegaron sus creaciones, porque fueron ellos quienes, los artistas, los poetas, de crear sus diseños o imágenes directamente allí en ese mural, y le fortaleció obviamente el sentido de pertenencia por el aula, permitiéndoles a ellos así una visibilidad constante de sus expresiones emocionales y culturales. Bueno, ¿qué desafíos encontraste al aplicar las experiencias pedagógicas, y cómo lo superaste, compañera Deira? Uno de los principales desafíos fue que algunos niños se distraían fácilmente o querían seguir explorando. Para superar este reto se incorporaron estrategias lúdicas y participativas como juegos de preguntas o el uso de objetos encontrados durante la exploración como recursos para iniciar la conversación y seguir implementando de manera oportuna la propuesta pedagógica. Compañera Geraldine, ¿nos regalas tu apreciación? Bueno, compañeras, como yo trabajé con 2 niños esta implementación, pues el niño tuvo confusiones a la hora de sumar con sus deditos, como lo decía anteriormente. Por lo tanto, fue que les anexé los maíces y logró resolver las actividades. De esta manera pudimos superar el desafío. Aunque también en unos que otros momentos se distraía o quería ver la hoja de la otra niña. Entonces, también la niña lo ayudó, ya que entonces trabajaron los dos en equipo y fue... Fue muy dinámica el proceso, ok. Listo. Compañera Estela, ¿nos regalas tu apreciación frente a la pregunta? Bueno, ¿qué desafío encontré al aplicar la experiencia pedagógica? ¿Cómo lo superé? Bueno, el reto significativo fue equilibrar las necesidades y la exploración libre con la concepción de los objetos pedagógicos. Los niños se sumergieron en el cuento de los exploradores de la historia-aventura, que parecía difícil reconocerlos hacia la reflexión a la actividad de cierre. Al abordar esta, comencé a integrar los objetos de aprendizaje de manera más centrada en el cuento. Por ejemplo, el objetivo era identificar diferentes personajes. O sea, el objetivo principal era
que el niño conociera los personajes que estaban en el cuento, porque es la parte significativa y el aprendizaje fundamental dentro de la estrategia. Bueno, los niños aprendieron a identificar los animalitos, como les dije anteriormente, comenzaron a hacer expresiones con su cuerpo, se metieron en el cuento del personaje, o sea, era que ellos se llevaran en sí y que conocieran los personajes del cuento, y eso fue muy significativo para ellos. Fue un aprendizaje muy enriquecedor y fue una parte de la cual que me gustó mucho esa estrategia, ¿sabes? Porque sentí que los niños se fueron a gusto y se metieron en esa parte y fue como un aprendizaje muy fundamental para ellos, aunque la implementé aquí en la casa, porque la implementé con varios vecinos por aquí, varios niños, pero fue muy enriquecedor. Ok, bueno, desde mi posición, uno de los mayores desafíos que pude lograr es que todos los niños expresaran quizás sus emociones, ¿sí? Esa era la idea, de expresar sus emociones de manera ya sea verbal o simbólica, ya que algunos mostraban timidez, por obvias razones, pues son niños, ¿cierto? O algunos mostraban algún tipo de dificultad para de pronto identificar sus sentimientos. Para superar esto, utilicé preguntas abiertas. ¿Sí? Me metí de lleno como a preguntarles qué les gustaba, de qué color quizás les parecería a ellos mejor que su corazoncito pues, estuviera pintado, si de rojo porque mostraba, evidenciaba que ese corazón estaba lleno de amor, si era de azul porque estaba lleno de tristeza, o amarillo porque era, verde, perdón, porque era esperanza. Entonces muchos expresaban que era de rojo, que era de verde, y algún que un poquito, decía un poquititín de azul. Entonces ahí ellos demostraron sus emociones, que en algún momento ellos se sentían enojados, tristes y así sucesivamente. La idea de esto fue acompañar esa actividad con esas preguntas, con una música suave, de manera instrumental, para que ayudaran como que a través de generar ese ambiente de confianza y de relajación. Además, la creación colectiva de esa galería de corazones cantores fomentó en ellos la motivación, porque de pronto habían niños un poquito desmotivados, porque de pronto, como la verdad que ese día fue un día lluvioso, sinceramente, pero hubo fluidez de niños. Entonces, algunos estaban porque no estaban todos los compañeritos, pero sin embargo se logró realizar la actividad de manera muy fructífera. Y esa era la importancia de que motivarlos, de fomentar ese respeto de manera mutua, ayudándolos a que los niños obviamente se sintieran más seguros y valorados, lo que me facilitó a mí obviamente una participación de manera muy activa y efectiva. Y por último tenemos una cuarta interrogante, chicas: ¿qué aprendizajes personales y profesionales obtuvimos nosotras a partir de estas experiencias de implementar obviamente estas actividades? Compañera Deira. Bueno, a nivel personal y profesional, esta experiencia reafirmó la importancia de escuchar a los niños, respetar sus ritmos de aprendizaje y permitirles a ellos ser protagonistas de sus descubrimientos. Aprendí que la naturaleza ofrece múltiples oportunidades pedagógicas cuando se integra de forma activa y respetuosa en el proceso educativo. Además, fortalecí mi capacidad para adaptar las actividades en función del contexto y los intereses de los niños, lo cual me permitió crecer como docente flexible, observador y sensible a las necesidades del grupo. Ok, Nina, perfecto. Geraldine, regálame tu apreciación. Bueno, compañeras, cuando vamos a tratar con niños y niñas, antes que todo debemos ser pacientes, ya que ellos están en proceso de aprendizaje, de su desarrollo de aprendizaje. Pacientes, debemos ser tolerantes y muy carismáticos, para que entren en confianza y que el proceso sea, ya que sí, el proceso es más fácil para ellos y así lograr el objetivo. Sí, realizar de manera estrategias lúdicos pedagógicas
Y así como futuras docentes, cuando ya estemos, por decirlo así, laborando y cosas así, ya tener más o menos ciertas ideas de cómo implementar cualquier cosa con ellos. Compañera Estela, nos regala su apreciación. Bueno, dice qué aprendizajes personales y profesionales tuve a partir de la experiencia de implementar las actividades pedagógicas. Bueno, dice, comprendí como mi rol como educador no solo transmitir conocimientos, sino también crear condiciones para que esa curiosidad florezca, en el cual aprendí a confirmar más en la capacidad de los niños para construir su propio entendimiento a través de la interacción directa y en el mundo. Y como profesional desarrollé una mayor flexibilidad de capacidad de improvisación, entendimiento que mejore momentos de aprendizajes a menudo surge la inesperado. Esta experiencia me reafirmó que la conexión emocional en el aprendizaje es el motor más poderoso para el desarrollo integral de los niños y las niñas. Muy bien. Bueno, desde mi posición, pues personalmente reforcé la importancia de esa empatía y la escucha activa para comprender mejor las emociones desde los contextos culturales con los niños y niñas, reconociendo así que el arte es un canal poderoso para expresar y fortalecer la identidad emocional. Profesionalmente puedo decir que aprendí a planificar complejamente y ajustar esas experiencias pedagógicas que integran de manera muy auténtica eh, los aspectos tanto emocionales como culturales y familiares, promoviendo un ambiente inclusivo, un ambiente de manera que se fortalezca esa significación. Y finalmente, pues esta experiencia me reafirmó como compromiso con la educación integral y el valor de las expresiones artísticas como esa herramienta fundamental para el desarrollo socioemocional en el primer ciclo de la básica primaria. Bueno, seguidamente pues vamos a hacer una socialización de la muestra de nuestra WIS, nuestra caja de herramientas. Esto ha sido un espacio muy invaluable porque sinceramente ha sido prácticamente nuestra documentación que desde ese inicio de nuestro curso de evaluación estamos día a día digamos que nutriéndolo, ¿sí? Nutriéndolo de todos esos saberes previos, de todos esos conocimientos que día a día estamos nosotras adquiriendo. Entonces, en pantalla están evidenciando la WIS, compañera Deira, adelante. Bueno, les presentamos la caja de herramientas del grupo 182. Acá pueden observar una pequeña introducción, una bienvenida, donde recopilamos todas las fases aprendidas, construidas, implementadas dentro del recorrido del curso de evaluación. Acá podemos evidenciar el equipo que trabajó para ello, las fotos de reuniones pasadas. Creo que esa foto la creamos escogiendo el contexto, ¿cierto? Fue la primera fase, creo. Sí, Entonces acá en la pestaña de arriba podemos ver la rueda de atributos, que fue la fase número 1. Acá nos arroja inmediatamente que la rueda de atributos es una herramienta que organiza los elementos claves de un entorno, permitiendo analizar diferentes dimensiones. Casi no veo poquito, por eso estoy leyendo así. Diferentes dimensiones que interactúan entre sí. Es útil para explorar cualquier región o situación de manera integral, perdón. Bueno, acá enfatizamos que el contexto elegido fue el Paso Cesar. Aquí compartimos de pronto que es mi zona donde yo me encuentro.
Compartimos los escenarios de interacción, como es este contexto, las modalidades educativas que existen, las características del entorno, de las familias, de los niños y niñas. Y seguimos donde dice more, que es más. Continuamos con el análisis documental elaborado por cada una de las estudiantes. Cada uno de estos análisis ofrece una reflexión profunda sobre temas claves tratados por los autores seleccionados en esa fase, permitiendo una comprensión más amplia de sus teorías en contextos tanto históricos como actuales. Podemos observar en una matriz que nos facilitó la plantilla en esa fase. Y continuamos con la matriz de mecanismo elegida, que esa nos iba a permitir evaluar en las últimas fases o en donde teníamos ya como tal que planificar nuestras actividades. Entonces, estas herramientas se utilizan para evaluar y monitorear el progreso de un proyecto o actividad, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos. Entonces, aquí plasmamos las matrices que ayudan a asegurar que las actividades se desarrollen según lo planificado y a tomar decisiones basadas en datos, permitiendo ajustes oportunos si es necesario, como lo decíamos anteriormente, que en las actividades que implementamos hicimos algunos ajustes en cuanto al tiempo o a las cosas, pero no olvidando esos mecanismos escogidos. Por ejemplo, aquí vemos el registro fotográfico, cuaderno viajero, la escucha pedagógica, que también la implementamos en estas fases. Continuamos con las experiencias pedagógicas y aquí entramos a ellas. A la creación, creo que fue en la fase 3, ¿cierto? Que comenzamos con la planificación de ellas. Entonces aquí lo vemos un poco, una breve descripción de ellas y de las que construimos en esa fase. La mía era ecoaventura infantil, explorando los tesoros naturales del Paso. La de María Angélica, creando juntos, exploramos, jugamos y nos expresamos. Teníamos que especificar el contexto elegido. La de Estela, arcoíris de sentimientos, explorando emociones en la infancia, contexto del Paso Cesar. Y la de Geraldine, que es leer un mundo fantástico. Y ahí otra vez especificamos, porque no los pedía, que teníamos que especificar el contexto elegido, que fue en el que trabajamos todas estas fases. Seguimos con, bueno, en cada pestaña o subpágina de aquí de la caja de herramientas vamos a encontrar como tal los enlaces de cada una de estas experiencias. Por ejemplo, aquí esta es explorando los tesoros naturales, ¿cierto? Y aquí podemos observar que aquí están los nombres de cada una. Donde quieran indagar, ahí se les va se les arroja inmediatamente la página donde quieren observar. Bueno, aquí por ejemplo entramos al link. No sé si están viendo, ¿no se ve? Sí, sí se observa. Se observa el link que abrí. Bueno, se observa el link, pero no se ha ido directamente a otra. Ah, bueno, no está compartiendo allá el link. Bueno, ahí lo abrí, pero ahí lo pueden abrir, lo pueden observar inmediatamente, porque es una plataforma en línea que permite la facilitación y utilización de ella. Mami, porfa. Aquí continuamos con, bueno, acá están las 4 actividades y seguimos con las experiencias pedagógicas para el grado primero. Que creamos a cabo de manera planificada para el primer ciclo de básica primaria, abordando las áreas de lenguaje, arte, matemáticas y literatura. Estas experiencias fueron diseñadas con el objetivo de fomentar el aprendizaje significativo, la creatividad y el desarrollo integral de los niños y niñas mediante estrategias didácticas innovadoras, actividades lúdicas y recursos adaptados a su nivel educativo, promoviendo la participación activa y el interés por el conocimiento
cada una de las áreas trabajadas. Bueno, creo que el área del lenguaje lo escogí yo, el del arte lo escogió María Angélica, si no estoy mal, matemáticas Geraldine y literatura Estela, ¿cierto? Sí. Sí, así es, Bueno, compañero. bueno, entonces estoy bien. Entonces acá, de acuerdo a esas áreas escogidas, construimos e implementamos otras experiencias pedagógicas, así como nos los guía la página, y nos vamos a la primera subpágina, que es mi cuento mágico. Aquí podemos observar la experiencia, nos vamos a ese link que arroja en Canva, que plasmamos ahí, y ahí inmediatamente pueden observar cada una de las experiencias. Mi corazón canta en colores, que fue la que construyó María Angélica. Ahí le pusimos la portada a cada una para identificarla. Creo que manejamos la misma plantilla en esa fase. Exploradores de historias y aventuras, que fue la de la compañera Estela. Sí, manejamos la misma plantilla. Y sumando diversión, que fue la de Geraldine. Entonces, al ingresar inmediatamente en el link que arroja, nos vamos y podremos ver todo el proceso de la actividad pedagógica. Ya terminando con la presentación de nuestra caja de herramientas, nos vamos a implementación, al apartado de implementación, donde ya como tal compartimos las evidencias del proceso de nuestras propuestas desarrolladas en distintos contextos educativos, pero no teniendo en cuenta siempre el contexto que elegimos, ¿cierto? Que fue en el paso cruzar. A través de fotografías, descripciones, reflexiones y testimonios mostramos cómo cada experiencia fue pensada, ajustada y vivida junto a los niños y niñas. Este espacio da cuenta del impacto real en el aprendizaje y desarrollo infantil, así como los desafíos, aprendizaje personal y profesionales que surgieron durante la práctica que anteriormente acabamos de compartir. Entonces, ahí mismo podemos observar esas mismas actividades escogidas, porque nos decía la guía que teníamos que escogerlas en fases anteriores. Acá está Ecoaventura. No me bajan. Aquí está Ecoaventura y ahí tenemos la portada ya con la estrategia implementada, sino que no me deja abrir, no me deja compartir para abrir el link y mostrarla. Y podemos observar las demás experiencias pedagógicas que hicimos, que realizamos e implementamos cada una de las compañeras. Ya eso es todo. Muchas gracias. Ok, compañera. De todas maneras, como a manera de apreciación, pues no está mal la creación de esta caja de herramientas en la UIS, representa una oportunidad significativa para centralizar y obviamente visibilizar esos recursos pedagógicos de manera accesible, interactiva y atractiva. Esta propuesta no solo responde a esas necesidades del entorno, sino que también evidencia ese compromiso hacia la innovación educativa y ese uso responsable de las tecnologías al servicio del desarrollo integral en la primera infancia. Gracias por todo. Gracias. Bueno. Muchas gracias.